En este mismo lugar, hace poco más de 100 años, se reunió la primera convención constituyente que el Uruguay jamás haya elegido por voto secreto en las elecciones del 30 de julio de 2016. Recién estaba construido el edificio de la Universidad de la República, ya el Paraninfo era una de las ágoras de la República. El Uruguay en aquella época discutía conflictivamente la construcción de su democracia política y de su democracia social. Lo hacía en términos pioneros en América Latina y lo hacía en un clima de intercambio de ideas ferviente, en un clima repleto de entusiasmo y de polémicas. Y ahí la universidad hereda su pluralismo. Hoy, a escala internacional, el estado de bienestar que ha simbolizado la democracia social está en grandes problemas. Pero más aún, es la democracia política la que se sacude. Acaba de aparecer el libro de Manuel Castells titulado Rupturas, la crisis de la democracia liberal. Lo que parecía a prueba de cualquier sacudida, quizás no lo está. Es tiempo, pues, de reconsiderar integralmente la cuestión del desarrollo. La sugerencia que motiva estas palabras que ustedes me hacen el honor de escuchar es que esa puede ser una de las contribuciones para retomar el camino en la construcción de democracias sociales y políticas cada vez más firmes, como el Uruguay lo ha hecho en lo mejor de su historia. Este será el hilo conductor, retomar la cuestión del desarrollo para las pequeñas observaciones que voy a hacer a las temáticas de las jornadas, como mínima introducción a lo que va a ser tratado y bien tratado a partir de mañana. Quiero decir que intento hacerlo mirando al mundo. El Uruguay nunca fue provinciano y en sus mejores momentos miró al mundo y aportó al mundo, pero también haciendo honor a nuestra tradición. Qué maravilla estar hablando a 50 años de la publicación del proceso económico del Uruguay. Para los veteranos, nos acordamos del impacto que significó la aparición del libro, cómo sacudió el panorama intelectual del país y cómo nos impresionó a quienes entonces éramos jóvenes militantes el hecho de que el libro no tiene autores. Era el esfuerzo colectivo, vaya si tenía autores, pero era un esfuerzo colectivo que quería marcar la contribución del Instituto de Economía de la Universidad de la República al manejo de una situación dramática de la vida nacional. En esa perspectiva, hablemos de estudios del desarrollo. Los estudios del desarrollo se ocupan de valores, porque si uno quiere incidir en la realidad, la ética viene primero. ¿A dónde quiere ir? Se ocupa de interpretar el mundo, porque para actuar se supone que hay que conocer, pensar y observar. Y se ocupa también de sugerir propuestas para cambiar el mundo. Ahora bien, ¿cómo cambian las sociedades? ¿Cómo cambia el mundo? Un historiador que en otra época fue muy famoso, Arnold Toynbee, sostenía que el mecanismo general de cambio social es el mecanismo de grandes desafíos y respuestas. Incluso teorizó que el surgimiento de la civilización, al menos en Egipto, fue una respuesta a un desafío de tipo climático. Eso que parecía muy extraño cuando lo dijo, la moderna historiografía tiende a confirmar. Pues bien, si dentro de 50 años las jornadas de desarrollo siguen teniendo lugar acá, ¿qué dirán los historiadores de qué pasó con el desafío del cambio climático? Seguramente ese es uno de los dos grandes desafíos que va a incidir en el cambio social, junto con el desafío de la desigualdad escandalosa que padecemos y que nos está separado del otro.
Cuanto más desigual es la sociedad, menos poder tienen los de abajo, menos capacidad tienen para enfrentar las instancias que degradan el ambiente y ponen en riesgo el clima. Más les pasa a gente pobre que no tiene más remedio que aceptar empleos como pasa en la minería peruana tantas veces, empleos en actividades altamente polucionantes, y nos encontramos que la combinación del desafío ambiental y el desafío de la desigualdad hace que muy a menudo pobres peleen contra pobres, pobres de zonas que son devastadas por la degradación ambiental contra pobres que no tienen otros empleos que tomar que esos que degradan el ambiente. En ese sentido, estos dos grandes desafíos van a ser retomados seguramente, no sé con qué conclusiones, por los historiadores del futuro. Y así se ha llegado a hablar de segunda transición profunda. Nuestra primera opción como comité académico para esta conferencia inaugural era uno de los especialistas en este tema. Nos demoró mucho en respondernos porque quería venir, pero claro, invitar a la altura que invitamos no era fácil, no pudo venir. Nosotros queríamos darle una perspectiva internacional a esta apertura. Invitamos a otra persona especialista en desarrollo humano, también demoró en contestarnos porque quería venir y no pudo. Y entonces el comité académico tomó la pragmática decisión, para mí honrosa, de encargar a su miembro más añoso en hacer esta conferencia. Pero quiero subrayar la idea de que quisimos traer a quien se especializa, entre muchos otros, en la idea de segunda transición profunda. ¿Y qué es esto de segunda transición? Y bueno, pensemos en qué es lo que denominan primera transición. La primera transición profunda para estos historiadores, son historiadores de la tecnología, economistas, sociólogos y ainda más. La primera transición profunda es esencialmente el tránsito de sociedades agrarias a sociedades de base industrial y científica. Esa transición, con todos los progresos múltiples que ha traído, desde la esperanza de vida a tantas otras cosas que ustedes conocen, también nos dejó, dicen los proponentes de la segunda transición profunda, los tremendos problemas de la insustentabilidad y la desigualdad, y solo, fíjense qué tamaño de transición, solo una transición comparable al surgimiento de las sociedades industriales, una transición que tenga que ver con lo tecnológico, que tenga que ver con lo social y que tenga que ver con lo valórico, puede estar a la altura de esos desafíos. Y esta búsqueda de alternativas replantea totalmente la cuestión del desarrollo. Escuchamos hablar recién de los objetivos del desarrollo sostenible. No está de más subrayar que, a diferencia de cómo se planteó durante más de medio siglo la cuestión del desarrollo, se le habla al sur, pero se le habla al norte. Los objetivos del desarrollo sostenible, más en conjunto los desafíos de la sustentabilidad y de la igualdad, son para el planeta entero. Y en este sentido es que hay que replantearse la cuestión del desarrollo. Eso va a ser el objetivo de la primera mesa, con una perspectiva plural, también subrayado aquí. Visiones del desarrollo. Bien, como contribución modesta a esa mesa, permítanme esbozar la noción que me parece digna de ser tenida en cuenta, de desarrollo humano sustentable, la que combina la preocupación que viene desde el informe Brundtland con el esfuerzo grande hecho particularmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cómo podemos resumir en pocas frases la noción de desarrollo humano sustentable? Parte de lo normativo. El fin ético del desarrollo es expandir las capacidades y libertades individuales y colectivas de la gente para vivir vidas valiosas hoy y sobre todo mañana, de manera que veamos a las personas no como
pacientes, sino como agentes. Esto define el desarrollo no en términos de indicadores, sino de objetivos normativos. Pero además de definirlo en términos de objetivos normativos, destaca el presente y el futuro. Y, como lo subraya Mathiasen, la definición normativa es la primera pista para la construcción de políticas. La expansión de las capacidades y las libertades, viendo a la gente no como pacientes, sino como agentes, es el punto de partida de las políticas. Este énfasis en la agencia, nos lleva a la segunda mesa de género y desarrollo. El movimiento feminista de las últimas décadas es el mayor ejemplo de agencia colectiva transformadora que ha contemplado el planeta en lo que ha llegado a ser la historia presente. Es un movimiento que cuestionó el poder. La intervención inicial del rector destacaba en el pensamiento fundacional la cuestión del poder. En su conferencia inaugural, como profesor de economía, Max Weber decía: todas las cuestiones de desarrollo son en última instancia cuestiones del poder. Claro, el poder tiene muchas manifestaciones. El feminismo cuestionó el poder, particularmente el poder del patriarcado, nos enseñó a muchos que ese poder estaba allí y transformó relaciones sociales. Si nos preocupa transformar el mundo para hacerlo menos desigual y más sustentable, miremos a los ejemplos vitales y vigorosos de transformación. En un aspecto que a mí me parece sumamente sugestivo, el feminismo transformó en gran medida, seguramente no todo lo que quiere y no todo lo que va a hacerlo, las relaciones sociales a la vez que la distribución del conocimiento. Si yo hubiera estado hablando hace 50 años, hubiera dicho mucho más hombres se gradúan en nuestra universidad que mujeres. Ahora es distinto. Y es un fenómeno que no es, por cierto, de este país. El avance del movimiento feminista se ha entretejido con el hecho de que las mujeres son más educadas que los hombres en gran parte del mundo. Y eso es una pista a no olvidarse, la combinación de transformación en las relaciones sociales con transformación en la distribución del conocimiento. Yo no quiero mencionar muchos nombres, pero hay uno que me es imposible no mencionar. ¿Quién simboliza hoy la esperanza de las nuevas generaciones en un mundo más sustentable? Una muchacha de 16 años. No es poca cosa, En esa perspectiva, que los jóvenes estén tomando en sus manos el asunto es alentador. Pero ¿qué mundo les estamos dejando a los jóvenes? Y así, con esa preocupación, llegamos a la mesa de transformación productiva y sustentabilidad ambiental. Es la que más tiene que ver con la palabra tensiones que figura en nuestro programa. Probablemente no hay una tensión más grande para resolver que la tensión entre producción y protección. Producción de bienes y servicios necesarios, protección del ambiente. Las pautas prevalecientes de la producción y del consumo son insustentables. No hace falta que a ustedes se lo digan, no hace falta abundar con detalles. ¿Son sustentables? No, son altamente insustentables y lo van a hacer cada vez más si seguimos en esta dirección. Eso va desde la forma de producir a las pautas prevalecientes de consumir. Pero la solución que podría ser directa, disminuir la producción, no es una solución viable. Entre otros muchos motivos, no solo porque no sería viable políticamente, sino porque no se puede disminuir la desigualdad sin ampliar el acceso a bienes y servicios. Y para ampliar el acceso a bienes y servicios, probablemente yo no necesite más bienes y servicios de los que tengo, pero la enorme mayoría de mis compatriotas del planeta sí lo necesitan. Entonces ahí tenemos una tensión profunda
entre producción y protección. Y quizás el ejemplo evidente es el de la salud. La salud va a ser cada vez más cara, la salud va a ser cada vez más complicada, la salud, la gente va a reclamar tener más salud, por lo tanto no hay más remedio que producir mejores servicios de salud. En eso y en otros terrenos, la necesidad de producir mejor hay que combinarla con la necesidad de producir sustentablemente. Y entonces aparece una idea clave proveniente de la India, la idea de innovación frugal, la idea de innovación que haga mucho menos uso y sobre todo abuso de recursos materiales. En su primera formulación, la idea de innovación frugal era una idea de innovación alejada del conocimiento científico y tecnológico de punta. Pues bien, me parece que ahí es donde está una de las cuestiones centrales a atender. Si nosotros queremos producir mejores bienes y servicios, con menor abuso del ambiente y con menor uso de recursos naturales, ¿necesitamos menos conocimiento o más conocimiento? ¿Necesitamos menos investigación o mucho más investigación? ¿Necesitamos menos originalidad en nuestras líneas de acción investigativa o mucho más originalidad que antes? Aquí tenemos en la idea de innovación frugal un encuentro entre conocimiento y valores. Para que la innovación frugal se haga realidad, necesitamos conocimiento y necesitamos también valores. Mientras los valores sean los del consumismo, no habrá innovación frugal en este mundo que permita enfrentar el desafío de la sustentabilidad. Y aquí es el momento de hablar de desarrollo económico. Hasta ahora no había aparecido en lo que yo estaba diciendo. Ha-Joon Chang, economista bien conocido que ha estado en el Uruguay, escribió hace un tiempo un artículo titulado Hamlet sin el príncipe de Dinamarca. Si acá ha pasado, estamos hablando de desarrollo, hablamos de pobreza y el desarrollo económico, la transformación productiva ha desaparecido. Ya ha sido señalado aquí, y en este contexto no hace ninguna falta que yo insista, que no vamos a identificar desarrollo económico, por supuesto, con crecimiento del PBI. Estudiando la tradición de la historia económica desde muy antes que Adam Smith, el gran economista e historiador Eric Reiner ha señalado que desde por lo menos el Renacimiento hay una tradición que identifica el desarrollo económico con la especialización en actividades con alto contenido de conocimiento y calificaciones. Desarrollo económico tiene que ver con eso. Los países que no se desarrollan económicamente son los que se especializan, no importa en qué tipo de actividades, si primarias, secundarias o terciarias, se especializan en actividades que demandan poco conocimiento y pocas altas calificaciones. El desarrollo económico es lo contrario. Ahora bien, como observan los estudiosos de la segunda transición profunda, el desarrollo económico que necesitamos no solo incluye la complejidad, la incorporación de conocimiento y calificaciones, también incluye la direccionalidad, la idea de apuntar hacia transformaciones de la producción que no sean cualesquiera, que sean tales que colaboren con la sustentabilidad y con la superación de la desigualdad. Y eso lleva directamente a las políticas alternativas. Los estudios del desarrollo pretenden hacer una modestísima contribución. La academia nunca sustituye a las políticas y mucho menos a las prácticas de los actores colectivos. La academia lo único que puede hacer es una modesta contribución para reflexionar sobre políticas alternativas. Y eso nos lleva
a la siguiente mesa que tiene largo título y compleja temática: estado de bienestar, inclusión social y trabajo frente al cambio tecnológico y la globalización, políticas alternativas de innovación, producción y distribución. La globalización que hemos vivido ha sido motorizada por el control que las élites económicas y políticas del mundo tienen del conocimiento científico y tecnológico. Esa globalización ha erosionado el estado de bienestar incluso en los países centrales, ha generado exclusión y ha impulsado la desigualdad. Estas cosas a esta altura son relativamente aceptadas. Lo que nadie previó es que este tipo de consecuencias iba a dar lugar a los terremotos, como los ha llamado el economista Hodgson, que empezaron a tener lugar en el campo político desde 2016. Algunas de las elecciones más impresionantes que han cambiado el panorama político del mundo y puesto en riesgo la democracia política, incluso en los lugares más consolidados, tiene que ver con las reacciones chauvinistas motorizadas por oportunistas, pero respaldadas por sectores postergados por el proceso de globalización. Vamos a perder la batalla contra los desafíos de la insustentabilidad y la desigualdad si el conocimiento científico y tecnológico sigue estando en manos de las élites que lo usan para su beneficio, como era de esperar, con terribles consecuencias para el ambiente y para la fragmentación social. Necesitamos democratizar el conocimiento. La Universidad de la República hace ya más de 10 años que tiene, por esta preocupación, un programa especial de investigación e innovación orientados a la inclusión social. Tiene que ver con la generación de conocimientos y tiene que ver con los valores, la inclusión social que guían esa generación de conocimientos. Estas son políticas relativamente nuevas, pero ya no marginales. A comienzos de este milenio, uno hablaba de políticas de investigación e innovación para la inclusión social y los especialistas en políticas de innovación poco menos que se reían de uno. Ya no se ríen, pero todavía son políticas que están en los márgenes. En construir y ampliarlas nos va mucho. Destaquemos que esto de lo que estamos hablando, de la innovación frugal e inclusiva, requiere más que nunca investigación nacional, de nivel internacional, con vocación social. Las tres cosas. No podemos simplemente importar el conocimiento que necesitamos. Por supuesto que hay que mirar al mundo, utilizar todo lo que se produce en todo el mundo, pero para poder aprovecharlo y elegir y tener capacidades propias hay que estar siempre creando conocimiento del más alto nivel aquí. Eso fue el proceso económico del Uruguay, eso es lo que ha hecho nuestro país en todas las ramas del conocimiento. Investigación nacional, de nivel internacional, capaz de debatir con cualquiera en cualquiera de las disciplinas. Lo que hicieron don Roberto Caldeiro Barcia en medicina, José Luis Macera en matemáticas, Arturo Ardao en filosofía, nivel internacional, con vocación social. Muy a menudo esto nos queda en el dedo. Necesitamos que la manera de evaluar la academia lo tenga en cuenta. Volvamos por un segundo a hablar del desarrollo económico. El desarrollo económico puede tener diversas manifestaciones, diversas pautas de especialización. ¿Por qué un país como el nuestro, con gran tradición social, con vocación igualitaria, con no pequeña tradición científica, por qué no puede especializarse cada vez más en investigación en todos los campos orientados a la innovación frugal, a la innovación social, a la innovación inclusiva? En muchos países la innovación apunta
definitivamente a la competitividad de ciertas grandes empresas. Eso es parte de la realidad. No podemos hacer un tipo de opción de desarrollo económico distinto que nos lleve a una especialización con el más alto conocimiento en innovación inclusiva y frugal. Un gran estudioso de la desigualdad, el profesor Milanovic, de manera provocativa, escribió hace no mucho: ¿quién tenía razón, Marx o Franz Fanon? ¿Cuál es el principal origen de la desigualdad? ¿La clase social o la geografía? Bien, yo no voy a terciar en tamaña discusión entre Marx y Fanon, por supuesto, pero me atrevería a decir que ambas tienen que ver. Que si uno realmente quiere pelear contra la desigualdad, la democratización del conocimiento tiene una dimensión social. Cuanto menos acceden a la educación los compatriotas de los quintiles más postergados. Pero también tiene una dimensión geográfica. Cuanto menos acceden a todo lo que tiene que ver con el conocimiento quienes están lejos de la capital. Y por eso la mesa 5 ya va a tener lugar en Salta. Y esa mesa se va a titular Desarrollo Territorial, Conocimiento y Educación. Va a tener que ver con muchas cosas, en particular con que una investigación como la que necesitamos tiene que estar atenta a las necesidades y a las posibilidades de los territorios. Eso ha orientado la política de regionalización y descentralización de la Universidad de la República. Estrategias para el desarrollo humano sustentable en cada región requieren bases específicas de conocimiento. Hay que conocer la sociedad como es en la región, hay que conocer la producción, hay que conocer los problemas específicos. Todas las posibilidades tienen, sin embargo, algo en común como un requisito, que es la generalización de la educación avanzada. No hay democratización del conocimiento si algunos tenemos el privilegio de acceder a la educación superior y seguir trabajando toda la vida en cosas que nos hacen aprender más, mientras que buena parte de nuestros compatriotas no acceden a la educación avanzada y lo que hacen es no tener otras alternativas que trabajos rutinarios, donde más bien desaprenden. Si queremos pelear contra el desempleo tecnológico, expandir capacidades y posibilitar vidas valiosas, hay que generalizar la educación avanzada en contacto permanente con el trabajo. El interior nos está enseñando no poco al respecto. Si uno quiere, en la perspectiva del desarrollo humano sustentable, multiplicar las posibilidades de agencia, de ser agente, no paciente, individual y colectivamente, entonces eso nos lleva a la temática de la última mesa, también en el interior, descentralización, gobernanza y desarrollo. A estos efectos, uno puede entender simplificadamente gobernanza como la coordinación interactiva entre actores variados. Esto es una clave. La vieja oposición simplificadora entre Estado y mercado seguirá presente por mucho tiempo en el debate, pero la cuestión decisiva tiene que ver con la coordinación de esfuerzos de diversos actores, pero por supuesto el Estado, como recordaré dentro de un minuto, tiene un papel fundamental. Esta idea de apuntar a los niveles regionales y locales del desarrollo hace importante una noción que se va abriendo campo cada vez más en diversas ramas de las ciencias sociales. La noción de nichos. ¿Cómo cambian las sociedades? Sí, cambian probablemente como respuestas colectivas a desafíos. Pero ¿dónde se construyen las respuestas? ¿Dónde se empiezan a hacer cosas nuevas? ¿Dónde se empiezan a hacer relaciones sociales diferentes? ¿Dónde se empiezan a ensayar tecnologías a contrapelo de lo dominante? La idea de nichos alternativos,
lugares relativamente protegidos frente a las relaciones de poder dominantes, es una idea profunda. Esa idea tiene que ver con la que, desde otro punto de vista, el estudioso del poder social Michael Mann ha denominado intersticios. Dice Mann que la noción de intersticio la toma de cómo Marx describió el surgimiento de la sociedad burguesa en los poros o intersticios de la sociedad feudal. La idea de que la transformación social tiene lugar a varios niveles, micro, meso y macro, incluye particularmente momentos en que el contexto macro puede no ser todo lo favorable que uno querría en América Latina. La idea de que tenemos que prestar mucha atención a posibles intersticios, a posibles nichos de relaciones diferentes. Hemos llamado a algunos de esos intersticios espacios interactivos de aprendizaje. La idea de que allí actores diversos colaboran aprendiendo cada uno del saber de los otros al buscar maneras nuevas, más sustentables, menos desiguales de resolver problemas colectivos. La idea de aprendizaje es una idea central. Si el conocimiento, como fue destacado ya desde el comienzo de esta sesión, tiene que ver con el poder, entonces el proceso social fundamental es el proceso de aprendizaje. Y esto no lo dice un antiguo militante estudiantil de un país tercermundista. Eso lo decía Alice Einstein, la gran economista, por cierto, muy realista, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuando contraponía las formas de desarrollo habituales, ortodoxas, con las que realmente siguieron los países del este de Asia. Ella decía, por encima de todo, lo decía en un libro que se llamaba El Oeste y el Resto, en otro que se llamaba Escapando al Imperio, por encima de todo, lo que se hizo fue tratar de proteger los aprendizajes de colectivos, de empresas, de universidades, de sectores públicos, proteger los aprendizajes. A la inversa, el gran teórico de la innovación, Christopher Freeman, decía, hablando de Inglaterra, no del tercer mundo, cuando uno no protege las capacidades propias, eso merece el apelativo de su desarrollo voluntario. Recapitulemos. Hay que considerar 3 niveles para el desarrollo: el micro, lo local, los nichos. El nivel meso, lo que tiene que ver con las regiones o con los regímenes sociotécnicos. El Uruguay ha cambiado, por ejemplo, su régimen de generación de electricidad. Vaya si eso es una transición. Y por supuesto, a nivel macro, la construcción de lo que hace un tiempo se llamaba sistemas de innovación, ahora se llama mejor sistemas de aprendizaje e innovación orientado a la inclusión y la pluralidad desde la incorporación de actores populares. Aquí hay una cuestión que divide campos. Si los actores populares están afuera, más allá de las palabras, de los sistemas de innovación, entonces la innovación va a seguir favoreciendo la desigualdad. Aquí tenemos el desafío probablemente más grande de todos. Para concluir, permítanme, evocando el título de una película famosa, 4 sugerencias y una conjetura. Primera sugerencia, para ciudadanías comprometidas. No pensemos por separado la cuestión del conocimiento, la cuestión de la fragmentación social y la cuestión de la insustentabilidad. Hay que pensarlo a las 3 juntas porque si no, no las podemos resolver. El conocimiento por sí solo lo que hace es desestabilizar sobre todo. Desestabiliza perspectivas de trabajo, desestabiliza instituciones, genera grandes fragmentaciones. Hay que atender a las 3 cosas. Segunda sugerencia, para las universidades. Los estudios del desarrollo son casi por definición estudios interdisciplinarios. ¿Pero interdisciplinarios de qué disciplinas?
Nuestro gran maestro Albert Hirschman hablaba de las interdisciplinas en las ciencias sociales, famoso título, de la economía a la política y más allá. Friedman iba más allá, cuando ponía sobre la mesa la necesidad de construir, lo decía hace 30 años, un paradigma técnico-económico verde. Decía, para eso hay que juntar interdisciplinariamente a las ciencias sociales y a las tecnologías, a las ciencias básicas y a las humanidades, a todas las formas del conocimiento y la cultura. Donde, si no, en las universidades hay posibilidades para hacer eso con la inclusión y la sustentabilidad como objetivo. Tercera sugerencia para militancias transformadoras. América Latina ha conocido en los últimos años una plétora de militancias, una gran activación, pero en buena medida esa activación no se ha vinculado con el conocimiento. Si la agencia no se basa en conocimiento, educación, aprendizaje, trabajo, entonces va a ser difícil pasar de pacientes a agentes. Cuarta y última sugerencia para políticas, para quienes hacen políticas. Recordemos un artículo que para los veteranos es la Biblia. El artículo del Sábato y Botana de 1968, llamado el artículo del triángulo, que tiene mucho más que el triángulo, que vincula el Estado, el sector académico y el sector productivo como actores imprescindibles de la construcción del desarrollo científico y tecnológico. Ese artículo es terrible. Mucha gente después creyó que había hecho descubrimientos que ya estaban ahí. Los que hablaron de la triple hélice desde fines de los 90 tuvieron que reconocer que en el triángulo de Sábato estaba buena parte de eso. Los que hablaron de los sistemas de innovación desde los 80 tuvieron la honestidad intelectual cuando se les mostró ese texto de reconocer que así estaba buena parte del asunto. Es un artículo para estudiosos del desarrollo maldito. Cuando uno trabaja 7, 8 años y cree que encontró una cosita y está contento y empieza a sacar jugo al concepto que inventó y piensa, qué lindo, vuelve a leer a Sábato y Botana y así estaba, implícito o explícito. Pero es un artículo que orienta para políticas y voy a mencionarlo con un ejemplo concreto. La Universidad de la República, la Cámara de Industrias, el Ministerio de Industrias y la Agencia Nacional de Desarrollo han creado lo que ya tiene varios años de experiencia, el Centro de Extensionismo Industrial. ¿Qué es el Centro de Extensionismo Industrial? Muchos que están acá lo han estudiado, me lo podrían explicar a mí. En 2 frases. Es la idea de juntar el esfuerzo del sector estatal y del sector académico, del sector productivo, para ir a rastrear necesidades de conocimiento de los actores productivos más débiles, las empresas pequeñas y muy pequeñas, para de alguna manera vincularlo con la generación endógena de conocimientos. Un mini triángulo que colabora a la democratización del conocimiento. La conducción universitaria actual y el Centro Uruguayo de Cooperativas parecen estar muy interesados en crear otro mini triángulo. Un mini triángulo que vincule a la universidad y otros actores de conocimiento, a las cooperativas y, por supuesto, al sector público. Más de uno podría estar interesado. Allí hay vías concretas para resolver la cuestión de cómo democratizar el conocimiento y cómo acercar actores populares al conocimiento avanzado. Finalmente, una sugerencia como la que acabo de mencionar lleva a la conjetura final. Me parece, ojalá no me equivoque, que la cuestión del desarrollo está volviendo a subir en la agenda política y académica. Qué bien que la UPP y la Universidad de la República lo están impulsando. Si eso es así, quiere decir que se van a abrir espacios para que nuevas generaciones consideren la cuestión del desarrollo de manera nueva.
Y ahí los problemas se van a empezar a resolver. Que así sea. Muchas gracias.